Hola, bienvenido a un nuevo podcast de formación energética eShop. Hoy estoy muy feliz de poder presentarles a este invitado, es Juan Carlos Balán Ibarra. Vamos a cambiar el paradigma. Hoy no vamos a tratar el tema de espiritualidad en sí, sino vamos a hablar de psicología y desarrollo personal, algo que es fundamental para que tengamos relaciones sanas y equilibradas. Pues bien, él ha dedicado su vida al desarrollo humano y social. Estudió ciencias de la comunicación, ha realizado muchas conferencias, es terapeuta, experto en el diseño y ejecución de talleres y dinámicas experienciales para grupos, ha trabajado con miles de personas y alumnos a lo largo de su carrera, experto en organización de comunidades laborales orgánicas, recomposición y capacitación de equipos de trabajo de alta eficiencia y desarrollo de empresas rurales enfocadas principalmente al ecoturismo. Interesado en las tradiciones espirituales de Norteamérica, Balam ha estudiado y trabajado con hombres de conocimientos tradicionales. A lo largo de muchos años, Balam ha desarrollado una síntesis del chamanismo tradicional norteamericano y la neuropsicología. Su entrenamiento tiene un acento en sexualidad y relaciones de pareja, habiendo desarrollado metodologías terapéuticas propias. Es autor de varias obras y ensayos sobre el desarrollo humano y organización social, entre los que destacan Vive tu muerte, El camino del poder personal, Hacia la libertad y De aquí hasta allá y todo lo que hay en medio. Todas han sido publicadas por la editorial Camino Rojo. Y sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Bienvenido, Balan Ibarra. Gracias, estoy feliz de estar aquí contigo. Gracias por haber aceptado mi invitación. Es un placer. Y bueno, siempre le digo lo mismo a todos mis invitados, que yo siempre hago una introducción de todos ellos, pero me gusta que ellos, desde su ojo, desde su perspectiva, se presenten. Entonces, mi primera pregunta es, ¿quién es Balan Ibarra y qué te ha empujado a dedicar tu vida al desarrollo humano y social? Que es muy interesante lo que he leído por ahí. Gracias. Mira, es difícil autodefinirse, siempre es una pregunta difícil de responder, pero te diría que yo soy una persona curiosa, defensora a ultranza de ser autodidacta, de tener curiosidad por las cosas del mundo, porque eso te lleva a descubrir lo que es maravilloso en el mundo y lo que no está tan maravilloso. Y si encuentras esas diferencias y buscas la raíz, procuras de verdad profundamente comprenderlas, descubres que podemos incidir en el resultado de las acciones humanas y que es una obligación ética dedicarte al desarrollo de la conciencia humana y de las relaciones entre las personas para que sean gestoras de una vida mejor para todos. Yo creo que la curiosidad viene encausada, la investigación del mundo, cuando es honesta, desemboca en esto necesariamente. Creo que mi maestra ha sido la vida en cuanto a por qué me dedico al desarrollo humano, porque no lo puedo evitar, porque conozco gente maravillosa en ambos bandos de todos los espectros políticos, ideológicos y de todas las creencias. Y me parece lamentable que no se puedan hablar entre sí para crear sinergias que nos ayuden a todos. Entonces, por eso lo hago. Es un llamado Sí. vocacional que tengo desde Está muy, muy claro que todo el joven. mundo no tiene esa tolerancia. Qué bonito. Exacto, y es una pena porque tampoco es tan difícil. Hombre, ahí también se ve el nivel de conciencia y la capacidad también que tiene cada uno de autocrítica. Definitivamente, creo que mi acierto en estos terrenos de la gestión social y del desarrollo humano es justamente eso, tener confianza en que no es un problema congénito de los humanos, que nuestra naturaleza es instintivamente odiarnos entre nosotros, sino que es un problema que está más bien en las ideas que tenemos en nuestra cabeza. O sea que nuestro problema no es lo que somos, sino lo que pensamos, nuestras creencias. Muy interesante y eso me da lugar a más preguntas que iré formulando ahora más Con adelante. gusto. Gracias. Bien, algo que te voy a comentar.
en uno de tus vídeos, que me pareció muy interesante, es que la peor enfermedad es la indiferencia, que hay personas que no se sienten vistas, oídas ni queridas. Qué duro. Mm, ¿Qué, qué consejo le darías a esas personas que quizá nos estén escuchando ahora? La indiferencia es una estrategia a veces para ocultar el horror que vemos en el mundo. Nos da miedo, entonces hacemos como que no lo vemos, como los niños chiquitos, ¿no? Cuando son muy, muy pequeños que hacen así y piensan que ya desaparecieron, ¿no? Entonces, queremos borrar las cosas terribles que la sociedad provoca, una sociedad con la que somos cómplices, obviamente, y no nos gustan los resultados porque somos sensibles a ellos. Y mi propuesta es que tengas el coraje, los arrestos, de sí enfrentarlo, de sí enfrentar problemas como los niños de la calle, el prejuicio que le tenemos a los muchachos que caen en temas de adicciones porque son muy sensibles y no saben cómo gestionar sus emociones, en, en la salida fácil de descalificar al otro porque dice las cosas que tú consideras que son incorrectas. Hay una frase de los indios norteamericanos que a mí es como como una bandera, que es, escucha, de lo contrario, tu lengua te va a volver sordo. A veces hablamos para no escuchar. Y ese es un problema que genera indiferencia. No me importa lo que piense el otro, no me importa nada del otro, lo invisibilizo porque su existencia contradice mis ideas falaces que tengo sobre cómo debería ser el mundo. Y ese es un problema catastrófico porque nos impide establecer relaciones, vínculos afectivos en lugar de vínculos utilitarios, porque usamos al otro para reconfirmar y recontra que confirmar nuestras ideas locas sobre el mundo. Ah, ¿ya ves cómo son estos? ¿Ya viste lo que dijeron? Ni siquiera sabes qué dijeron, porque no los escuchas. Tú te imaginas la mitad de las cosas que escuchas que el otro dice, ¿no? Entonces, ese es un problema. La indiferencia es un síntoma. Y sí, la indiferencia puede acabar con las perspectivas de una sociedad libre e igualitaria, verdaderamente igualitaria. Es muy interesante lo que estás comentando y me hace reflexionar, a mí también, porque, bueno, en primer lugar, me quedo con lo ligeros que somos para hacer juicios, en primer Ujú. lugar, muchas veces sin saber. Pero después, hechos como has mencionado, que yo creo que todos nos podemos sentir identificados con eso, por lo menos en algún momento de nuestra vida, aunque después hayamos recapacitado. Pero la gente que vive en las calles, o gente que tiene, pues eso, una vida que uno dice, ah, pues, como que no lo quieres mirar porque te incomoda, ¿no? Claro, No, no miramos ni a esa gente a los ojos. Nos resulta hasta violento. Y es verdad, no por eso no va a desaparecer, como has mencionado, exactamente, ¿no? Siguen ahí. Es una cosa para recapacitar, sin duda. tal cual. Fíjate que no es que no sepamos cómo arreglar los problemas de la sociedad, tenemos mucha información, las redes están cuajadas de información valiosa, hay muchas tonterías, ¿no? También, pero no lo hacemos porque es terriblemente incómodo. Por ejemplo, cambia tus hábitos de consumo, no consumas tanto plástico. Todo el mundo sabe que eso es una gran idea, pero ¿lo hacemos? Pues no, porque es incómodo, porque ni modo de ir cargando yo con mi bolsita, con mi bolsa con mi botella para rellenar mi café, para ir a donde haya un lugar de agua en lugar de estar comprando botellas de PET. Es, es, es un acto mínimo de esfuerzo, pero nos parece demasiado. Dejar de renovar tu móvil cada año, dejar de renovar tu automóvil cuando ya tiene 2 años, entonces ya necesitas una cosa nueva. Este consumo descontrolado, nadie en este planeta puede decir que no sabe que es un problema, pero no cambiamos nuestros hábitos de consumo. Entonces somos indiferentes a esto. La indiferencia es una estrategia para no hacer nada. Lo sabemos y hacemos como que no lo sabemos. Te cito otro dicho de allá de los maestros, de nuestros abuelos del norte de América. Este es un precepto de los indios navajo. Se llaman a sí mismos realmente Diné.
Y ellos dicen, es imposible despertar a alguien que se está haciendo el dormido. Qué Y refrán así tan estamos, bueno. Es buenísimo. ¿sí? Y así estamos como sociedad, estamos haciéndonos los dormidos, como si no supiéramos qué es lo que tendríamos que hacer, como si no supiéramos que es mejor renunciar a nuestras ideas limitantes y ponernos de acuerdo entre todos. Pero es incómodo, es difícil, requiere de un esfuerzo intelectual mayor. No lo queremos hacer. Sí, nadie quiere renunciar a los privilegios. Exactamente. Estamos acomodados, es Ah, verdad. sí. Totalmente. Ujú, Wow. Y a ver, ya voy a enlazar una pregunta con otra porque esto es muy interesante. Otra cosa de la que hablabas que resonó mucho conmigo es el tema del fanatismo. Y me explico. ujú. ¿Cómo afecta a las personas, como dices, que nadie quiere oír? Quieres imponer tu punto de vista, lo demás no existe y o si no lo juzgas inmediatamente. Pero claro, lo ideal sería huir de las personas que son así, no tener como, porque no puedes tampoco convencer ni razonar con una persona que es fanática, ¿no? Pero hay veces que por el entorno, ya sea por trabajo, ya sea por reuniones familiares o lo que sea, no podemos huir y no nos queda más remedio que afrontar a este tipo de personas, ¿no? ¿Cómo lidiar con algo así? Por ejemplo, ahora que vienen las fechas navideñas y la gente se va a reunir y que se montan unas peleas a veces en la familia, épicas. Mira, yo sí tengo un truco para eso. Te lo voy a Sí, compartir. sí, sí. Yo tengo este pensamiento cuando me enfrento a personas con las que de plano no logro una conexión empática y todo se queda en la mente. Y digo, si yo hubiera tenido la infancia que él tuvo, la vida que él tiene, que es una experiencia humana, probablemente sería igual que él. No soy superior. No, no. Entonces, me voy por la tangente y hablo de las cosas que sí tenemos en común. El fútbol, si quieres. Puede parecer súper. ¿Cómo vas a hablar de fútbol cuando el mundo está en llamas? Bueno, quiero tener una relación con este ser humano que está enfrente de mí y voy a buscar lo que sí tenemos en común en lugar de empeñarme en buscar las diferencias y en lavarle el coco para que piense como yo pienso. Eh, yo tengo la suerte de haber tenido un papá que me enseñó a pensar críticamente desde niño. Mi papá nunca me contestaba una pregunta de forma directa. Si yo le decía, oye papá, ¿por qué el cielo es azul? Íbamos a la enciclopedia, no había móviles, ¿no? Entonces, y buscábamos y hasta que no encontrábamos la respuesta y yo la comprendía, no quedaba satisfecho. Eso a mí me desesperaba de niño porque yo quería que me diera una respuesta inmediata. Claro. Pero él no, se negó, siempre se negó y siempre me dijo, investigalo, piensa por ti mismo, tú descubre la realidad de las cosas, no aceptes las explicaciones primarias, porque hay otros niños que su papá le podría decir, bueno, pues que Dios así lo hizo. Y destruye su curiosidad, destruye su capacidad crítica, independientemente de la religión donde tú estés. Es imprescindible que tú investigues distingas qué es lo verdadero de lo imaginario. Y volviendo al tema del fanatismo, el fanatismo no es universal que abarca todo el pensamiento de una persona. Siempre hay algo de terreno común entre los seres humanos. Nuestras experiencias en la vida. Oye, tío, yo sé que tú eres así de este punto de vista y no lo cambias, pero cuéntame cómo era tu infancia en el pueblo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué querías ser cuando eras niño y cómo la vida te fue transformando. Cuéntame en qué soñabas. No hay ninguna persona con la que no se pueda tener una conversación interesante si le haces las preguntas correctas. Pero si tú crees que el único tema de conversación es ese en el cual tienes diferencias, pues no puede haber contacto. Y lo que va a ocurrir si tú le preguntas las preguntas que son relevantes a sus emociones, es que ya no te va a ver como un enemigo. Va a decir, bueno, este piensa completamente distinto que yo, pero es buena gente. Y abre un espacio de comunicación más allá de nuestros mutuos fanatismos, ¿no? De nuestros mutuos razones intelectuales. No, no es tan complicado, es solo el deseo de conectar, en lugar Sí. del deseo de regañar, de demostrar que yo soy más listo que tú, cualquier cosa de esas. Ahí se ve la voluntad en primer lugar y dónde pones el foco de atención. Tal cual. Lo acabas de decir maravillosamente. Pon el foco de atención en lo que tenemos en común.
Qué interesante, de verdad que sí, y muy útil para cualquiera que nos esté escuchando. Y estoy absolutamente de acuerdo, me parece fantástico. Ujú. Otra pregunta que quiero formular es que en una de las preguntas, en uno de los vídeos, surgió esta pregunta que planteaste, que es, ¿a quién beneficia el hate? Que me hizo pensar y digo, por lógica, ¿no? A quién beneficia el odio? El odio no beneficia a nadie, ¿no? Es odio. Por lógica, No, ¿no? Uno, el odio sí beneficia a alguien, a las eso es lo que quiero. personas que quieren que nos odiemos. Muy interesante. Hay tal cual, hay una máxima muy antigua de la política que dice divide y vencerás. Ponte a pensar, ¿a quién le conviene que los humanos estemos divididos por nuestras ideas? Y que llevemos nuestras ideas a unos niveles de creencia tan profundos que nos pueden llevar incluso a matar a otra persona. Te voy a contar una anécdota. Yo Llevan el conocí odio a... como odio y ¿Perdón? miedo. El odio al final es miedo. Sí, En un extremo, ¿no? la violencia emana del miedo, no del enojo. Pero Ese es perdón, un error continúa, que que lo que estabas cometemos. diciendo es muy interesante. Perdona que te Sí, interrumpí. Y me no, no, interesa. no. Mira, conocí a una persona que era de una religión y era muy, muy devoto de esa religión. Y conoció a uno de mis maestros de los indios norteamericanos y le quería enviar un regalo. Le mandó un envoltorio y me dijo, quiero que lo veas. Lo abrí y era un cuchillo, un puñal. Y le dije, oye, qué bonito cuchillo. Y me dice, no, no es un cuchillo cualquiera, es un cuchillo sagrado. Y yo le dije, ok. Y me dice, y con este cuchillo, si alguien se burla de nuestro libro sagrado, de nuestras sagradas escrituras, lo matamos. Entonces agarré un libro que había ahí al lado, una novela, no sé qué cosa era, y le dije al libro, así poniéndomelo así, ¿no? Libro tonto, libro estúpido, libro hereje, te odio. Y lo tiré y le dije, yo no veo que haya cambiado nada en este libro, no lo veo ofendido, no lo veo molesto, no veo que le haya pasado nada. Es que no tiene cerebro, no tiene emociones. ¿Cómo se va a ofender un objeto inanimado? Pero tú estás listo para matar a una persona pensando que sí se puede ofender. Entonces, pues, si yo me burlo ahorita de tu libro sagrado, ¿me mataría? O sea, tú y yo que somos amigos, que nos conocemos de años, ¿de verdad? Pues se fue muy enojado, ya ni me dejó el cuchillo. Años después nos encontramos en un aeropuerto, porque sí dejamos de hablar, se enojó mucho conmigo. Ya no era practicante de esa religión y me dijo, ese día entendí que la única religión que yo debo tener es el amor al prójimo y que todo lo demás es ideología. Tienes toda la razón. Una idea que me conduce a matar a otro ser humano que yo no puedo crear, que viene directamente de la divinidad, no es mi papel. Yo no puedo destruir las obras divinas. Si el creador lo hizo como es, no es mi papel romperlo, porque es decirle al creador que no sabe lo que hace. Entonces abandonó esa creencia fanática a partir de una experiencia cumbre. Claro que esto yo no lo haría en una iglesia de las de esas, ahí sí me matan. No, claro. Pero él era mi amigo, yo sabía que me amaba más a mí que a su religión, porque los seres humanos así somos realmente cuando estamos despiertos. ¿Ves? Entonces cuando la religión se vuelve un dogma y deja de ser una expresión espiritual, se vuelve un problema, porque se vuelve necesariamente violenta. Pues sí, y además va al final la rama contraria de lo que en teoría debería predicar, algo que habla del amor al prójimo. Matar a una persona porque no Exactamente. piensa como tú, mucho amor al prójimo no implica. Puedes pensar, No, mira, no estás en el mismo nivel de conciencia, puedes ser compasivo en base a tus creencias, claro, pero sí, es que eso es fanatismo puro y duro, en el extremo. sí. Ahora, las personas amándose unas a otras no requieren de una estructura eclesiástica, solo requieren de estar juntos. ¿Dónde está el negocio ahí? ¿Ves? Claro. Es lo El mismo. ¿Por negocio qué nace quieren del dividirnos miedo. y que nos odiemos entre todos? Exactamente. De que tú tienes la verdad y tú eres el único que sabe esto y yo te voy a dar la enseñanza verdadera, paga. Uno de mis maestros me dijo un día, si alguien te dice que te va
a dar la clave de la felicidad y la verdad, agarra tu billetera y sal huyendo, porque lo que quiere es tu dinero, ¿no? El negocio está en la división entre la gente, en que yo te pueda vender a ti la verdad. Él no tiene la verdad, yo la tengo y vale 1,000 euros. No, aquí te la doy en un curso, en un seminario en línea, en la comodidad de tu hogar. Es más, con una botella de vino al lado, y yo te certifico. Aquí en México, donde yo vivo, hay lugares a donde tú vas y pagas y te certifican como chamán. Imagínate, es una locura, porque pues no puedes enseñar eso, es una cuestión que ya la gente la tiene en naturaleza. La comunidad te enseña a ser chamán. Cuando te enseña cómo sanar a los demás, es una enseñanza comunitaria. Pero si alguien te dice, no, esa no es la forma correcta, necesitas un intermediario entre tú y la fuente de iluminación. Ahí está el negocio. Si lo lees así es muy fácil entender porque siempre quiere haber instituciones, intermediarios y todo que tienen su propio sesgo de qué es lo correcto y no es lo que a ti se te ocurra. Entonces, si tú espontáneamente quieres querer a otro y es de otra religión, pasa el fenómeno este de Romeo y Julieta, ¿no? Acabas enfrentándote a una sociedad loca que te destruye. No, no, pero está muy, muy Pero todo claro. esto es ideología, Una forma de control, claramente. claramente. Qué interesante. Mm. Wow. A ver que me centro. Entre estas comunicaciones tan interesantes que tienes con chamanes, había algo que mencionaste, que es que te dijo que el enemigo de la libertad es la comodidad. Que eso resonó muchísimo conmigo. Tiene sentido porque desde la zona de confort mucho no vas a descubrir, Tal cual. ciertamente. Entonces, en esta sociedad en la que está tan presente la depresión, la ansiedad, que las personas están cada vez menos dispuestas, pues, a probar cosas nuevas, visto de esa manera, son menos libres. Vivimos más esclavizados ahora que a lo mejor hace un siglo, Yo pienso que son formas diferentes de esclavitud, pero esta es peor. porque no te das Porque, cuenta. porque se han robado nuestra atención. Y cuando tu atención está secuestrada, la atención es el instrumento que usamos para darnos cuenta. Pero si tu atención está en el allá y entonces, cuando suban los océanos y toda la tierra se inunde. Mira, yo me acuerdo en los años 70, yo tengo 64 años, entonces he vivido un montón de cosas ya, ¿no? Yo le hablaba a mi primera novia con un teléfono de disco que sonaba ocupado 400 veces antes de que pudiera yo conectar. Contestaba el hermano y decía, no, mi hermana no está y no quiere hablar contigo, ¿no? Era terrible. Pero en los 70 lo que se decía es que iba a haber una nueva glaciación. En ese tiempo, el susto que nos querían, con los que nos querían infectar era, nos vamos a congelar todos. Ahora el susto con el que nos quieren espantar a todos es, nos vamos a derretir todos. Bueno, pues que se pongan de acuerdo en sus versiones, por favor. No, no ha pasado nada de lo que han dicho al respecto de eso. Y no es que yo niegue la ciencia, yo simplemente salgo y veo el sol y me dicen, este es el peor día de calor del mundo, y lo veo en una gráfica suficientemente larga y veo que no es cierto eso, ¿no? Entonces, Sí, es verdad. tengo mi atención secuestrada en, ¿para qué voy a tener un bebé si el mundo ya se va a acabar? Pero mis abuelos pelearon en la Revolución Mexicana. En esa guerra se murió 1 millón de personas cuando México tenía 5 millones de habitantes. O sea, el 20% de todos los seres que vivían en este país se murieron. Ese sí era un fin del mundo. Y se tenían hijos y nadie pensaba, ya me voy a deprimir, ya no voy a hacer nada, ya no voy a tratar de mejorar la sociedad, ya no me voy a esforzar por ser mejor, ya me voy a tirar en una cama y me voy a deprimir. La falta de sentido que nos quitan a través de estos terrores que nos inculcan, de que el futuro ya no existe, produce depresión, porque tu vida pierde sentido.
¿Ya para qué lo voy a hacer si el futuro ya no existe? Este discurso es catastrófico, porque el futuro lo creamos nosotros. Claro que no existe. ¿Hay un destino? Sí. No lo escribió alguien en un libro. Es lo que estamos creando nosotros en nuestras relaciones. Es lo que estamos creando nosotros con nuestras acciones. Si nuestra acción es tirarnos en la cama y estar tristes, el futuro va a estar tirado en la cama y va a ser triste. Muy interesante lo que estás Eso diciendo. es exacto. Es que al final no te Ese es el responsabilizas problema. de tu vida, Claro. porque ¿para qué? ¿No? Porque para qué. ¿Para qué Y estudiar? ¿Para qué, para qué esforzarte? tal cual. Y toda crisis, cuando yo como terapeuta veo a mi consultante en una crisis, le digo, este es el mejor lugar posible para estar en este momento. Y me dicen, no, estás loco, Balán, ¿cómo crees? Pero las crisis son tus mejores amigas. En lugar de huir, aviéntate de cabeza, porque del otro lado está la respuesta a la pregunta ardiente que tienes ahorita en tu mente. Del otro lado de la crisis está el conocimiento, el misterio, la resolución de lo que sigue en tu vida. Entonces, en lugar de huir de las crisis, hay que entrarles de cabeza, con amor y con entusiasmo. Me está llevando, como decimos en México, la fregada, que te lleve la fregada, porque la fregada te va a llevar a un lugar distinto a donde estás que no te gusta. ¿Cómo va a ser ese lugar? ¿Quién sabe? Pero nuevo, lleno de misterio y de oportunidad. Entonces, no hay que tenerle miedo a las crisis. En lugar de deprimirte, la respuesta correcta es, voy a enfrentar esto, voy a ver si es cierto que esto que me están diciendo, voy a cuestionarlo todo, voy a romper este mundo caótico que me presentan para crear uno en mi mente donde quepa el optimismo, donde quepa la profundidad de las relaciones, donde vuelva a caber el amor y la curiosidad y el asombro, y no la comodidad. Porque lo que te cura es la incomodidad, lo que te hace crecer es la incomodidad, lo que produce en ti estas sustancias químicas que le dan sentido a tu vida, surgen de la incomodidad. El cerebro, el ser humano, está potenciado por innumerables incomodidades a lo largo de la historia. Entonces, claro que una persona que no soporta la incomodidad está atrapado en la cárcel de la comodidad. Tienes que ir y hacer un esfuerzo. No, estoy muy a gusto haciéndole así a mi teléfono. Pues entonces eres preso del teléfono. Va a ser difícil dejar ese hábito, sí. ¿Y qué? ¿Y qué que sea difícil? ¿Quién dijo dónde está escrito? La vida es para estar cómodo. Jamás ningún místico, ninguna enseñanza profunda de la humanidad. De hecho, todo el mundo te dice, vivir es difícil, es arduo y es fantástico al mismo tiempo. Porque en ese ardor están las respuestas. Y Lo, está claro lo que que, lo que, nadie crece ni siquiera como persona, porque por ejemplo, toda esta información que tú estás transmitiendo, en base también a tu conocimiento, tu experiencia, lo que has estudiado, ya te da a entender que no has podido tener una vida fácil para tener una imagen tan clara y global de cómo funciona todo. Si tienes una vida, por decirlo de manera coloquial, de flores y unicornios, no estás preparado para afrontar ni para entender el dolor ni los problemas del mundo. A la primera de cambio claro, te van a destruir, y no le sirves a nadie. ¿no? Tú, para poder hablar con una persona que sufre en una perspectiva de igual a igual, tienes que haber sufrido. Totalmente. Porque si no, no puedes entender lo que le está pasando al otro. Para ti es una idea Claro, te lo y puedes no un imaginar, recuerdo. pero no entenderlo. Exactamente. Entonces, bienvenido el dolor, bienvenida la adversidad, bienvenida la incomodidad a mi vida. Bienvenidas. La puerta ancha, abierta, Claro, sin eso miedo. explica, porque mucha gente dice, a ver, he vivido cosas que no me gustaría volver a experimentarlas, pero las agradezco. Te encuentras a mucha gente que a día de hoy tiene una Claro, vida estable y una comprensión del mundo que dice que es consciente que no estarían donde están de no ser por esas experiencias. Pero claro, mientras las estás viviendo, lo digo porque nos está escuchando, dirá, quita, yo, yo no quiero estar en esta claro. situación.
pero ya cuando la pases será diferente. Así Claro. es. Y el camino chamánico deliberadamente te pone en situaciones terriblemente incómodas, de Ah, terror. cuéntame eso. No es un camino fácil, por eso te lo venden como un diplomado donde lees a Carlos Castaneda y ya te sientes Don Juan, ¿no? Pero las prácticas chamánicas son terriblemente dolorosas, son aterradoras, destruyen la psique limitada de la percepción ordinaria. Entonces, eso no se logra fácilmente. O sea, nadie saca el oro con puños entre las manos. Tienes que hacer un hoyo en la profundidad de la tierra y correr los peligros que implica que todo se derrumbe. Y si no, no lo puedes conseguir. En ceremonias, por ejemplo, tradicionales de los indios de Norteamérica, hay ayunos muy prolongados en medio de la montaña. No, no comes y no tomas agua por 4 días, por ejemplo. Estás en completa soledad. O haces una danza, la famosa danza del sol, quizá hayas oído de esto, donde haces una ofrenda de piel al árbol de la vida. Y es sumamente doloroso y cansado, y tampoco comes y tampoco tomas agua. Son tortuosas. Cuando hay trabajos que se hacen en que te encierran en un lugar completamente oscuro por días y días donde pierdes la noción del tiempo para que puedas comprender cuál es la naturaleza del tiempo. Y la gente que le gusta la comodidad diría, eso es masoquismo. No, no lo es. Es una búsqueda sistemática de un conocimiento no ordinario que no puedes adquirir de otra manera que no sea la experiencia. ¿No? Cuando estaba joven, a lo mejor 27, 28 años, compré un pedazo de tierra, me hice una cabaña de madera y me fui a vivir ahí. Y en invierno amanecía a 3 o 4 grados bajo cero adentro de mi casa. Y no tenía agua ni electricidad. Era un experimento para ver cómo vivieron mis ancestros y cómo viven muchos campesinos de México con los que yo trabajaba. Pues tenía Madre que salir en la mía. mañana con mi cubo para traer agua y ponerlo al fogón para bañarme hacia cubetazos y alumbrarme con una lámpara de petróleo. Estuve ahí 7 años. No fueron 15 días de vacaciones, fue un estilo de vida para poder entender la vida cotidiana de la gente con la que yo trabajaba en ese tiempo y que nadie me contara y me dijera, no, es que pobrecitos. Pues sí, pobrecitos por un lado y por otro lado, ¿qué fuerza te da eso? Eres un ¿Qué rebelde, resiliencia Balán. te da? ¿Cómo? Eres un rebelde. Sí, soy iconoclasta desde niño. Esa es mi naturaleza. No, pero es fascinante. Sí, sí, perdona, pero es que me pareció intrigante. Continúa. Wow. Pues eso, ese es el camino del aprendizaje del chamán, la adversidad, la dificultad, perder el miedo. Yo no me veo No te lo haciendo algo enseñan así, en la verdad. ninguna escuela. Lo valoro, pero yo no me... Yo creo que hay que ser muy valiente para algo así, madre mía. Bien, perdón que me centro. Las generalizaciones son odiosas. Esto también va en relación con las primeras preguntas de lo que estuvimos hablando. A ver, hoy día se ven muchas personas deseosas de tener relaciones sanas y felices, duraderas, que cada vez parece que es algo más difícil de conseguir. Pero sin embargo dan fracaso tras fracaso y caen en la famosa frase, tanto en un extremo como en otro, de todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Entonces, ¿qué les dirías a estas personas? Porque es algo que está sucediendo muchísimo, ¿eh? Vean a la persona que tienen enfrente. Para mí este es un asunto de estudio importante en mi vida y en mi trabajo. A mí me importa mucho eso. Yo tengo una relación muy funcional con mi pareja, muy, muy funcional. Y la conocí en Tinder, en esta aplicación, y nos casamos en mayo de este año. Yo tengo 64 años y ella tiene 58. O sea, nos casamos ya mayores y estamos enamorados como quinceañeros. Qué Y bonito. la respuesta que puedo darte a eso es que uno tiene que comprender la falacia de las afirmaciones que hace y mezclarlo con este asunto de la incomodidad. Las relaciones de pareja tienen que ser incómodas. Más bien la naturaleza de las relaciones de pareja, de las relaciones humanas profundas, las que sean, entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, son incómodas a ratos. Y si no tienes la capacidad de sobrevivir a la incomodidad, entonces abandonas las relaciones de forma prematura. Porque el maltrato no es amor, no estoy hablando de dejarte maltratar.
porque esa es la salida fácil, es decir, tengo que ir porque me está maltratando. Pero si lo que hay es una incomodidad porque te están poniendo un espejo muy diáfano enfrente y eso no te gusta porque te incomoda, entonces no vas a poder utilizar tu relación de pareja para lo que es para crecer. Este huir de las relaciones, cuando se ponen incómodas, es un síntoma de nuestros tiempos. Es lo mismo que produce la depresión. Es yo, en mi individualidad a ultranza, tengo que obtener todo lo que yo quiera caprichosamente porque me da la gana y ese ser que tengo enfrente de mí tiene que ser como yo digo que es y tiene que cumplir todas mis expectativas. Y yo no estoy dispuesta a soportar ninguna incomodidad, ni a llegar a ningún acuerdo que implique que yo esté incómodo o incómoda a ratos en mi vida. Pero ¿qué tiene que estés incómoda? De verdad no importa. Estoy hablando de incomodidades en crisis para el crecimiento, no de No, no, violencia. La violencia en- es se inadmisible, entiende ¿no? perfectamente. Sí, sí, que El de maltrato hecho es otra cosa. lo estás enlazando con otra pregunta porque lo podemos hablar ahora, que es que claro, entonces es como que las relaciones se convierten al final en una lucha de poder y no se trata de eso. Pero sí es No, verdad que es importante que seas capaz de lidiar con situaciones que no sean tan bonitas, que bueno, que tendrás momentos con tu pareja muy felices, pero tendrás también discusiones en las que tendrás que llegar a consensos, tendrás, en fin, ceder en cosas, y eso es verdad que a lo mejor la gente ya no está tan dispuesta, porque lo ve como una debilidad. claro. Pero ese es un discurso ideológico también. Claro. Y ahí radica el peligro. En una encuesta que leí hace algunos años, le preguntaron a gente en Europa y en América sobre los hijos. La pregunta principal era un cuestionario más largo, pero la pregunta más interesante era, ¿desde que tienes hijos eres más feliz? Y la respuesta generalizada fue no, no soy más feliz. Pero a la respuesta de ¿cómo cambió tu vida? La respuesta era se hizo más profunda y significativa. O sea, los niños sí traen un montón de preocupaciones, traen un adversario que tienes todo el tiempo, que te está revelando todos tus defectos porque los reproduce como un pequeño espejo. Y es bien incómodo tener un hijo porque te cuestiona todo. Y donde lo haces mal se nota inmediatamente en su conducta. Y eso es súper difícil como papá y te tiene a las vivas, pero te da una profundidad de comprensión de lo que significa la vida y de lo que quiere decir de verdad el sexo y el amor incondicional, que no lo puedes aprender de otra manera. Y vuelve a vida mucho más significativa. Entonces, este asunto de la felicidad, yo lo tomo siempre con un grano de sal y utilizo esta metáfora. Mira, la felicidad es como un arco iris. No está todo el tiempo en el cielo. Solo cuando hay condiciones idóneas aparece el arco iris. Tiene que haber tienes que estar en el lugar preciso para que tú lo puedas ver. Y luego se va a ir. Y no puedes vivir tu vida decepcionado porque no tienes arcoíris diario. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? Crear las circunstancias para que la felicidad ocurra. La felicidad es un suceso, no es un logro. La felicidad sucede cuando las condiciones se dan. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues que hayas superado una crisis, instantáneamente produce una sensación de felicidad. Es efímera, pero te alimenta. La sonrisa de tu hijo, un encuentro maravilloso con un amigo, un atardecer prodigioso en la naturaleza, donde tú tuviste que caminar por horas, te sacaste de tu sillón donde siempre estás y te llevaste a ti mismo al mundo a ver estas cosas prodigiosas. Pues la felicidad no puede ser la razón para la cual existimos. Y eso nos lo venden ahora cotidianamente. Tú tienes que ser feliz y pues estamos frustrados. Y en lugar de estar creando las condiciones de felicidad que están, muchas de ellas, y no lo digo por conservador, sino porque los estudios lo demuestran, en la familia, en la amistad, en las relaciones de persona a persona, en la paternidad, en la fraternidad, no las tienes y no ocurre la felicidad porque tu auto no es capaz de darte la felicidad que te da un hijo, no es capaz de darte la felicidad que te da un abuelo, te frustras, te deprimes y dices, la vida es una mierda. Pero tú no estás haciendo nada para cambiar eso, ¿no? Muy interesante. Sí, que al final la felicidad que más permanece te la dan las relaciones.
las relaciones Absolutamente, sociales. Muy absolutamente. interesante. Sí, y además me quedo pensando en el tema de los hijos. Puedo entender lo de que no se sienten a lo mejor más felices cuando hablan en términos general, porque claro, es una responsabilidad que vas a cargar en tus hombros toda la vida, pero es una responsabilidad que no puedes eludir, como por Sí, ejemplo con una pareja, si estás incómodo, lo que sea, como estamos viendo. Con tu hijo vas a estar siempre. Y puedo entender que eso puede dar un poco de terror y que te sientes identificado si tu hijo pues triunfa o fracasa, ¿no? Siempre los padres se responsabilizan mucho de todo. sí, Entonces, entiendo el concepto, pero después al mismo tiempo te da una gratificación que no te puede dar cualquier otra cosa, claro. lógicamente. Y yo no digo que todo el mundo debería tener hijos, porque es sí hoy más que antes una decisión personal, pero sí uno debería siempre tener hijos, aunque no sean tuyos. Tus sobrinos, los niños de tu vecino, los niños de la calle que están enfrente de ti, necesitan figuras paternas que los quieran. Fíjate lo que nos ha pasado. Hace 12.000 años, antes de que se inventara la agricultura, todos los humanos vivíamos en clanes, familias extendidas de 50 hasta a 100 personas, donde todos se conocían y se querían de una forma o de otra. Tenían relaciones. Un niño tenía 50 tíos y tías, no consanguíneos necesariamente, pero todo el mundo tenía que ver. Yo trabajo ahora en una población en la sierra occidental de mi país y estaba tomando una cerveza. Es una población pequeña donde hay como 150 habitantes. Y estaba tomando con los adultos una cerveza afuera de la tienda, la única que hay. Y los niños llegaban a comprar el pan y la leche, descalzos, es una tierra tropical, y todos los niños que entraban a la tienda se llevaban una caricia de parte de los adultos, un cumplido de qué bonita te ves hoy, salúdame a tu abuelo, ven que te doy un abrazo. Todos los niños eran recompensados con afecto por los adultos, a los que obviamente admiraban. Eso ya no lo tenemos en las ciudades. Los niños de hoy viven en un apartamento de una sola habitación con su mamá o con su papá, en una soledad aterradora, donde toda tu relación la tienes con un adulto que tiene problemas espantosos de depresión porque su trabajo lo aísla de todos los demás, porque está enviciada en el teléfono y porque para no hablar con su hijo le dan otro teléfono y están el niño de 2 años en la cuna con un iPad o con y rascando y la mamá viendo una serie o así, o el papá, ¿no? ¿Qué va a salir de eso? Y de hecho, cuando tengo conversaciones con gente bueno, que tuvo una infancia donde la tecnología como la conocemos ahora no existía, pues todos afirman que son conscientes de que su infancia fue más feliz que la de los niños de hoy día. Lo tienen clarísimo, Claro, lo que demuestra que claramente no la tecnología o todas estas comodidades que tenemos hoy día no dan la felicidad. Jugaban con pelotas de trapo, eran otra cosa. exactamente. Y tan felices. Oye, quiero hacer un paréntesis. Quiero decirte que estoy muy feliz en esta entrevista. Ay, Me gracias, yo gusta también. mucho, me gusta mucho hablar contigo. Me alegro mucho de que estemos aquí reunidos platicando sobre esto. Yo también. Y sobre todo porque valoro lo que hay detrás. Eres un hombre inteligente. Aunque hay cosas que me han dejado loca, como lo de la cabaña y pasar frío y tal, pero Estaba muy joven. lo valoro, pero todavía lo estoy procesando. Pero perdón, Eh, continúa, continúa. no, no, adelante. Vale. Pues, a ver, porque tampoco quiero abusar de tu tiempo, pero esto está interesante. A ver cómo, cómo me enfoco. Abusa de En, mi tiempo, no te preocupes. en relación a lo que estábamos hablando de las relaciones de pareja y demás, una de las cosas que sucede, y mira, no tanto en las relaciones de pareja, sino yo ahora pensando, enlazando una cosa con otra, eh, es algo que he visto, eh, a ver cómo lo planteo, a veces en padres que la gente trabaja mucho, a veces las madres quieren como mantener a los hijos con el victimismo. Eso era sobre todo más común antes que ahora. Yo creo que la gente está despertando. Pero mi pregunta es, ¿cómo tratar con una persona victimista? O esto que me parece muy relevante, porque siempre tiramos balones fuera y no.
hay que Ujú. centrarse. ¿Cómo saber si nosotros somos victimistas? Porque normalmente la persona no se da cuenta. Mira, esta pregunta pone el dedo en una llaga muy profunda, porque eh, la cultura de la víctima en generaciones anteriores era despreciada. O sea, mi papá a mí me decía, ¿qué haces ahí tirado? Ponte a hacer algo. Eh, Nadie, nuestros padres no nos limitaban con creencias ideológicas de no vas a poder. Eh, la idea de la víctima está ahora en boga en todos los ámbitos y genera violencia. No genera soluciones, genera violencia, genera esta eh, idea de que como eres una víctima y es culpa de alguien más, porque las víctimas siempre tienen alguien a quien culpar, es una de sus características, ese culpable imaginario tiene que retribuirte sin que tú hagas nada. Y entonces la cultura de la victimización es una cultura de la escasez de recursos internos. Deja tú de recursos externos, que también lo dicen. A mí en mis videos me regañan constantemente y me dicen, tú has tenido una buena vida porque eres rico. Ni idea tienen de si soy rico o no. Yo ni auto tengo. O sea, Y ni tampoco está saben. relacionado. Quiero decir, hay No, personas con mucho dinero que son súper desgraciadas. exactamente. Pues, pero eso no lo ven porque no cabe dentro de la narrativa de la víctima, que dice, como tú eres rico, tú sí puedes, pero yo soy pobre. Siempre yo ¿No? más, yo Entonces, más. exactamente. Y a ese le van a decir, no, el privilegiado eres tú porque por lo menos tienes una cama, yo duermo en el piso. Y otro le va a decir, no, tú eres privilegiado porque por lo menos duermes en el piso, yo duermo en un hoyo. Y le van a decir, tú eres privilegiado porque tú por lo menos duermes en un hoyo, yo duermo en un charco. Y así la victimización no tiene fondo. Siempre va a haber alguien que esté más jodido que tú, ¿no? Siempre va a haber alguien que te va a estar viendo para arriba. ¿Es verdad? Y esta cultura de la victimización hace imposible los acuerdos colaborativos entre las personas, porque es una postura cómoda. Ese es el problema. Muy interesante eso que acabas de mencionar. Sí, porque no te Es súper, responsabilizas. es la anulación de la autorresponsabilidad, es la autoanulación del esfuerzo. Y el esfuerzo, por lo menos en mi país se critica, se le dice, es que ustedes son aspiracionistas. ¿No? Yo sí aspiro a darle a mi hijo una buena vida. Yo no quiero ser putrillonario. Yo soy enemigo de los putrillonarios. O sea, la gente que es dueña de las transnacionales que están decidiendo por mí en el mundo, que nadie votó por ellos, están desarrollando tecnologías sumamente peligrosas para nosotros. Yo los aborrezco. Yo no hablo de eso. Yo hablo de que tengas dinero para ahorrar, para tu salud, para tu vejez, que le des a tus chavos, a tus hijos, oportunidades de conocer el mundo y conocerse a sí mismos. Y, Realmente tener cabeza. claro, y aspiro a una sociedad más amorosa. Yo voy a decir justa, pero ya cuando dice uno esto ya entras en una ideología nueva que también ya esta palabra ya la despedazaron, ¿no? Una sociedad más amorosa, armónica y más colaborativa. Yo aspiro a eso. Yo cuando hago un video, lo que pienso es de qué manera esto une voluntades. De qué manera lo que yo voy a decir le sirve a alguien para darse cuenta que su postura de víctima es cómoda y no le sirve. Y lo que obtenga de ella es mal habido. El dinero que las víctimas obtienen en sus negociaciones truculentas es mal habido, desde mi perspectiva. Habrá quien a lo mejor te va a regañar por tenerme como ¿Qué entrevistado y va? te va a decir, ¿por qué tienes a No, ese no, no, es fulano? muy interesante. A ver, aquí no estamos hablando, para que quede claro, que no pueda existir a lo mejor pues casos donde la gente tenga mucho estrés, que tenga situaciones de ansiedad, que tenga una depresión por X motivo. Es algo normal que va a pasar en la sociedad. Lo que estamos hablando es que esto también hay una actitud social que ha generado pues que esto se dé de manera masiva. Y ahí es realmente donde existe el problema. Y yo me pongo a pensar
que es verdad que a lo mejor de repente un chiquillo pues lo dejaba la novia y estaba triste, por poner un ejemplo, Sí, y a lo mejor la madre le daba pena, pero dice, mira, sí, estás triste, pero vas a tener que seguir pues haciendo tu cama, vas a tener que seguir estudiando, tal. A lo mejor habrá casos que hoy día digan, ay, mi niño está triste, vamos al psicólogo, llora y anima esa actitud y dice, oye, pues en esta actitud victimista de, pues estoy genial, ¿por qué salir de claro. aquí? Sí, o grupos sociales enteros que se ven como víctimas de Interesante. discriminación y de todo esto. Oye, gánate tu lugar en el mundo. El movimiento gay, por ejemplo, se ganó un lugar en la sociedad con un enorme esfuerzo, no viéndose como víctimas, sino diciendo, yo soy así, y quiero tener una familia sin tener que cambiar mi perspectiva del mundo, mis preferencias. Yo así soy. Y nadie se opone a eso. Nadie sensato hoy en nuestro tiempo se opone a eso. Pero a ciertas ideas que hay hoy en el mundo sobre, por ejemplo, la sexualidad en los niños, que son aberraciones que no tienen nada que ver con lo que sabemos a través de las neurociencias de cómo evoluciona el cerebro y la sexualidad, no podemos decir que la gente que tiene afición por la seducción de menores son víctimas. Y merecen ser atendidas y respetadas y cuidadas. Y bueno, vamos a darles niños para que no sufran. ¿O cuál es la propuesta de eso? O sea, eso ya es una cuestión que es insensata, ¿no? Por eso te digo, yo no quiero darle un tinte político a mis discursos, porque no creo que se vaya a arreglar de esa manera, de cualquier forma. A mí me gusta hablar de la colaboración. ¿Cómo podemos crear espacios de encuentro para buscar lo común y no la diferencia? ¿Cómo creamos espacios sociales donde cuidemos a los niños colectivamente, como le hacíamos hace 15.000 años? Que tú decides, yo no voy a tener hijos, pero me voy a involucrar con los niños de mi barrio, porque quiero tener la experiencia de convivir con niños, que son fabulosos, son absolutamente increíbles, son los mejores maestros que hay en el mundo. Involucrarte en los procesos sociales de tu barrio, involucrarte en la cultura en la que estás inmerso, involucrarte, no ser indiferente, tener esa valentía, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la pareja, que era la pregunta que detonó toda esta parte de nuestra conversación, la pareja es un espacio donde sanar, donde crecer y donde aprender, y es incómoda. ¿Y qué? ¿Y qué que sea incómoda? En mis interacciones con mi mujer, muchas veces me pone el freno a cosas que yo quiero hacer y ya voy a hacer esto y me dice, hey, vamos a hablar de esto. Y me es súper incómodo porque soy una persona que ha hecho toda su vida lo que le ha dado la gana. Pero desde que estoy con ella, tengo una perspectiva mucho más amplia de cómo ser más efectivo en las cosas que emprendo. Y es incómodo para mí parar. Y es incómodo para mí escuchar críticas contundentes contra mis ideas. Y me ha hecho mejor persona, sin duda. Y lo mismo estoy seguro que si ella estuviera aquí sentada diría, lo mismo me pasa. Porque no tenemos temas tabús, porque hablamos de todo y porque tenemos la certeza de que pase lo que pase, no vamos a romper la relación, excepto el maltrato. Eso sí no se vale, ¿no? Fuera de eso, cada quien puede decir lo que le dé la gana y hablar de cualquier cosa que le esté pasando y que esté sintiendo. Hablamos de dinero, hablamos de sexualidad, hablamos de cómo educar a los niños, de cómo resolver los conflictos de la cotidianidad, de su negocio, del mío. No hay tema prohibido en la mesa y la experiencia es gloriosa, no siempre cómoda. Y es muy interesante lo que estás mencionando, es que me da lugar a otras preguntas mientras te estoy escuchando, que me resulta muy interesante. Porque claro, a ver cómo menciono esto. Las personas a veces dicen, bueno, cuando pasa ese enamoramiento, que bueno, que esa función química que todos conocemos que dura los primeros meses, como que ya la magia se acaba y pierden como el interés muchas veces en una relación. Pero claro, los que tenemos relaciones largas lo entendemos, ¿no? Que mejoran con el tiempo,
se crea una, es verdad que es distinto, es un amor más sereno, no es igual, no está ese proceso químico que realmente no te deja pensar, sino ves las cosas como son en realidad, pero creas una complicidad y una unión que realmente solo se puede llegar a eso con el tiempo. Por eso es tan importante, como dices, superar esa incomodidad, no el maltrato, incomodidad. Ujú. Y bueno, y al final tienes una unión maravillosa y tienes un compañero o una compañera para toda la vida. Que seamos honestos. No, esto no, si no se ha dado el caso y tienes una vida sola, puedes ser feliz contigo mismo y maravilloso. Pero te hace la vida más fácil. Tener un buen compañero, no cualquier persona. Claro. Hice un video recientemente donde como un 30% de la gente estuvo en desacuerdo y ahorita te digo en qué, donde narré los últimos días de mi papá. Mi papá fue un aventurero, fue un emprendedor medianamente exitoso y medianamente fracasoso, o sea, le atinó y le falló más o menos igual. Cuando mi mamá se murió, mi mamá murió hace 6 años y mi papá murió en enero. Se vino para abajo. Ya tenía un arranque de demencia senil y se le aumentó a la décima potencia. Sé lo que es Era eso, suele absolutamente pasar. incapaz de tomar decisiones, incapaz de gestarse la vida por sí mismo, absolutamente incapaz. Y no fue muy buen financiero y cuando llegó a esa etapa de su vida ya no tenía dinero en su cuenta de banco. Entonces mi hermano y yo lo ayudamos financieramente durante todos los años que mi mamá y mi papá ya eran viejos, los sostuvimos nosotros con nuestros recursos. A veces teníamos más y a veces menos, pero siempre estuvimos a su lado financiera y presencialmente. Mi papá acabó en una casa de descanso en un pequeño pueblo aquí en México, donde lo atendieron de maravilla, muy amorosamente, y a mí me tocó ser testigo de cómo la persona que yo conocí desapareció por completo y estar en su lecho de muerte y acompañarlo, tomándolo de la mano cuando dejó de respirar. Yo lo considero eso un privilegio. Y en el video pregunto, ¿qué pasa si mi papá no hubiera tenido hijos? Una relación duradera que sostuvo un matrimonio bien avenido y creó una familia funcional, donde mi hermano y yo somos los mejores amigos y nos queremos muchísimo, nunca nos hemos peleado por nada. Y juntos en equipo, a veces él tenía más recursos, a veces yo, sostuvimos a nuestros padres hasta el último día de su vida. ¿Qué hubiera sido mi papá sin eso? Hubiera acabado en la calle, muerto abajo de un puente, en un charco, en una institución pública que aquí en México son catastróficas, en un nivel de sufrimiento espantoso, que es lo que le pasa a estas personas, y lo que le dio un final a su vida eh, plácido, digamos, pues fue el amor que sembró en nosotros. Porque la crítica era, es que no debes tener hijos para que te cuiden en la vejez. Y yo me encogía de hombros y decía, ¿quién me obligó? Fue mi privilegio devolverle un poco de lo que me dieron mis papás. Fue Y una claro que es razón más que una vivir. elección personal por el amor que tienes para tu Claro, padre, ¿no? exactamente, Pero que hay exactamente. hijos que se desentienden, que no hay garantía de que te vayan a cuidar, sino, No, no los tiene uno para eso. claro. ¿No? Pero si sucede, porque tu familia fue amorosa, es muy probable que eso pase. Si tienes una pareja de quien tomarte de la mano en la vejez, con quien hablar, saber que no vas a caer en la soledad súper depresiva en la que cae muchísima gente que se las comen sus gatos cuando se mueren, nadie se entera. Eh, Esta crisis de soledad que está enfrentando nuestra sociedad va a producir viejos así. Entonces, es importante reflexionar sobre esto, si de verdad esta visión de que mi trabajo es mejor que mi pareja, o sea, es una meta más valiosa que la familia, que tener autos y viajes y dinero y promiscuidad es una meta más valiosa, más rentable para la vida de uno. Porque vas a ser viejo 40 años, no es que vas a ser viejo 5 minutos. Vas a vivir de los 70 para adelante otros 20 o 30 años, porque esa es la media de vida que espera para nosotros y para nuestros hijos todavía más. Solo, sin energía para producir más dinero. ¿De veras? ¿Valió la pena el coche deportivo? ¿Valió la pena el prestigio laboral?
Yo no sé la respuesta a esa pregunta, ¿no? No, no, pero que Pero son es un tema que placeres sí vale la pena efímeros investigar. realmente. Claro, claro. Entonces sí es bien incómodo estar en pareja, sí es limitante en muchos sentidos, limita muchos placeres, como dices tú, efímeros. Pero ¿cuál es el costo de no enfrentar estas incomodidades y de no, sí dejar que tus aristas, como las piedras que chocan, se vayan limando y te hagas más redondo y tengas una vida quizá menos intensa, pero profundamente significativa? Es una pregunta que está en el centro de la esencia de lo que es la sociedad y la familia. Y es muy interesante. Es que es lo que digo, que mientras hablamos, me da lugar a reflexiones y nuevas preguntas. Porque claro, siempre se habla como de los viejos solitarios, que suena horrible, pero me explico, en el sentido de que se vuelven como cascarrabias, como que son difíciles de tratar y demás. Y es cierto que a medida que pasamos mucho tiempo solos, nos podemos embrutecer. Realmente las interacciones sociales, el estar siempre activo con gente, te hace más tolerante, entre otras cosas. Pasas otras cosas por alto. Creas como herramientas de inteligencia emocional como esa que diste tú, de intentar hablar de cosas comunes y no de las diferencias. Todo esto no sería posible si no fueras una persona que tiene experiencia interactuando. Nunca hubieras Claro. aprendido estas herramientas. Así que tiene muchísima importancia. Lo que dices a mí me conmueve, porque ese es el mensaje que creo que tendríamos que estar transmitiendo a las personas que tenemos plataformas de comunicación. No vende mucho vender enemistad, porque es atractivo, tiene un placer morboso. Él piensa como yo, él no piensa como yo, le voy a poner hate en su cosa de esta, ¿no? Pero lo que tú haces, lo que intento hacer yo, que es acercar a las personas, es muy valioso y es muy importante en este momento. Creo Estoy de que acuerdo. este es el camino correcto que hay que caminar. Es un camino árido, como te consta, es un camino incómodo porque no tenemos los números, ni los foros, ni los recursos que se depositan en personas que sí promueven la polarización, ¿no? Pero no importa, pues es un poco un apostolado, una vocación que se hace por amor, igual que como cuidas a tus papás, hay que cuidar a la sociedad. Lo mejor que uno pueda, dando lo mejor de sí mismo y ya, con cierto desapego, porque pues los resultados son a muy, muy largo plazo. Entonces, estamos sembrando nogales, como decían los viejos, ¿no? Nosotros no vamos a comer los frutos del árbol que sembramos, pero eso no nos exime de la responsabilidad de sembrar. Claro. Es muy egoísta pensar que si no lo voy a disfrutar no me interesa. Así es, tal Totalmente. cual. ¡Ay, qué interesante es esto! A ver, De que acuerdo, no, no quiero estoy de abusar acuerdo más. contigo. A ver, y ya para... hay dos preguntas que te quiero hacer y ya te libero, pero esto para mí es importante. La primera es que esto es complicado. ¿Cómo reconocer a un narcisista? ¿Y qué hacer cuando das con una persona así? Esto es complicado porque un narcisista nunca te va a decir, hola, soy narcisista. Y es muy difícil porque dicen que son encantadores y demás. ¿Cómo detectarlo? Mira, yo no soy psicólogo, yo realmente soy autodidacta en temas de filosofía y neurociencias, entonces yo no puedo dar un diagnóstico clínico de un narcisista, Comprendo. pero de lo que sí estoy seguro es que la cultura en la que vivimos promueve actitudes narcisistas, incluso Estoy en de personas que acuerdo. no lo son. Si no son narcisistas natos, netos, digamos, de libro, son narcisistas funcionales porque la sociedad tiende a promover actitudes narcisistas y las recompensa con éxito. Eh, los canales de culto a la personalidad que hay en todas las redes sociales son canales narcisistas. O sea, todo lo que tiene que ver con culto a la personalidad es una forma de narcisismo porque si yo tengo todo mi enfoque en mí mismo, me veo obligado a hacer que el mundo sea una función de mí mismo, que es lo opuesto de la visión comunitaria. O sea, las comunidades Claro, piensas lo que el claramente, mundo te puede ofrecer a ti. No te tal plantea cual, bajo ninguna circunstancia lo que tú puedes ofrecer al mundo. exactamente.
Entonces, ¿cómo detectar, digamos, una relación de tipo narcisista para no meterme en problemas que no son, para los que no estoy calificado, ¿no? Es, eh, te lo voy a dar en una definición de amor que me dio mi maestro de psicología de la escuela preparatoria, no sé cómo se llama en España la escuela preparatoria, pero antes de la universidad, ¿no? Ah, vale, el instituto. Del instituto. Este tipo era un genio y nos dijo, mucha gente cree que el amor es un sentimiento de querer al otro y que no tiene que ver con una actitud, que es más bien una cuestión de sentir y no está compuesta de actos. O sea, pero yo les propongo esta definición de amor. Y escribió en la pizarra, amor es cuidar al otro de tu capacidad de hacerle daño. Si tú estás en una relación donde el otro no te está cuidando de su capacidad de hacerte daño, es un narcisista. Porque se Si no se prioriza. contiene para cuidarte, si te maltrata psicológicamente, si es terriblemente egoísta, si los recursos de la relación son todos para él y no te está cuidando, porque cuidarte es el último, el más definitivo acto de amor, es cuidar tus intereses, tu bien. Si te limita, si tienes celos, si no te permite explorar la vida, si te ofende porque va a perder control sobre ti, entonces estás en una relación con un tipo que tiene tendencias narcisistas. Y hoy se promueve mucho en las redes. En mi país hay influencers, como se les dice, que hablan de una cosa que se llama el macho alfa. Tú tienes que ser un macho alfa. Pues Ay, mira, sí, el por macho Dios, se alfa está escuchando eso tanto últimamente. Qué deprimente. Perdón, es continúa. terrible y además es completamente ignorante, porque el término macho alfa viene de la etología, que es la disciplina de la biología, el área de la biología que estudia la conducta de los animales. Entonces, el macho alfa es el macho más fecundo, el que tiene los mejores genes en ese momento en el grupo social y el que tiene acceso a las hembras. No necesariamente es el líder de la manada. Porque, por ejemplo, en las manadas de cuadrúpedos, o sea, los búfalos, las vacas silvestres, los caballos, los líderes suelen ser hembras. Entonces, ¿cómo va a haber un macho alfa si es una hembra? ¿No? Eso ya está, sacar la palabra macho alfa, la sacaron ya de contexto. Ahora, si tú entiendes el macho alfa como el líder de todos, pues es Bill Gates. Nomás hay uno. Son esos güeyes que tienen putrillones de dólares y que hacemos todos los demás, bailamos al son que ellos nos pintan, porque ellos son los que nos venden los productos, deciden qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, qué vacunas nos vamos a poner y cuáles no. No decidimos eso nosotros. Lo deciden allá en la supercumbre del poder, donde están los auténticos machos alfa del rebaño de la humanidad. Entonces, ¿qué es un macho alfa? Eh, es un tipo que está sobrecompensando su inseguridad. Eso es a lo que le están llamando macho alfa ahorita. Dicen, si una mujer te ofende, mándala al diablo. ¿Por qué no la cuestionas? En lugar de huir, oye, a ver, ¿qué te pasa? ¿Vamos a poder convenir o no vamos a poder convenir? Fui a una conferencia de un tipo que se hace llamar a sí mismo macho alfa, que tiene una escuela para machos alfa, y dice, tú tienes que saber lo que quieres y tienes que tener una mujer sumisa. ¿Para qué diablos te sirve tener una pareja sumisa? Eso es el epítome del narcisismo. Tú vas a hacer lo que yo te diga, porque es la única manera en que me puedes demostrar que me amas y me respetas. ¿Qué diablos es eso? Es la fantasía de un niño de 8 años. Que todas las niñas del patio de la secundaria lo quieran y lo respeten y lo admiren y hagan lo que él quiere. No es la fantasía de un hombre maduro, no lo es. No es el deseo de una persona Un hombre que se maduro está que sabe, se conoce a sí mismo, lo que quiere es una igual con la que exactamente, interactuar. exactamente. Entonces, esta búsqueda del macho alfa es una compensación del terror a ser arrollado por una mujer. Que por otro lado, el feminismo trasnochado de quinta y sexta ola y no sé, sí ha creado mujeres que les encanta oprimir a los hombres. Entonces, tampoco es un fenómeno que surge en el vacío, pero no se resuelve
ni con la mujer ultra empoderada que no necesitamos a ningún hombre nunca en la vida y que se mueran todos, ni a los machos Por alfa Dios. que quieren mujeres sumisas para dominarlas. O sea, esos dos extremos son ronchas de la misma enfermedad, que es la indiferencia. Volviendo al punto principal, los hombres no sabemos ver a las mujeres por lo que son, las mujeres no saben valorar a los hombres por lo que son, no se promueve esta cultura del encuentro. Sí, es como que esa insatisfacción personal que vive cada uno al final se traduce en un odio extraño que genera todo esto. Exactamente. Eh, Esto puede sonar radical hoy, pero no ha sido radical en la historia de la humanidad. O sea, es cierto que ha habido periodos en que eh, grupos sociales han estado desfavorecidos. Había tiempos en México en que las mujeres no podían votar. Todavía en donde yo vivo, en el estado que vivo, es muy conservador. Un papá le hereda toda su empresa al hijo mayor, aunque sea un borracho, y la hija que siempre trabajó con él no le toca nada. O sea, todas estas prácticas infames que hay que combatir y que son también producto de la indiferencia y de la incapacidad de darnos cuenta de quién es el otro en Pero me profundidad. estás haciendo reflexionar porque, claro, y además esto en relación con lo de las redes sociales y lo que estabas comentando antes del hate y demás. Uno se está dando cuenta que al final es como que estas polaridades, el fanatismo, es que se está llevando al extremo. El odio de los hombres hacia las mujeres, de las mujeres hacia los hombres. Y cada vez ese término intermedio saludable de igualdad está cada vez más distorsionado, es lo que menos se ve. Y es cierto que en esta juventud se están viendo cada vez. Yo lo hablo con mi marido y digo, estoy viendo a los chicos de hoy día mucho más machistas que los chicos con los que yo me relacionaba cuando estudiaba. ¿Qué está pasando? Y las chicas a lo mejor también, o te las ves más sumisas, o todas desarretadas en plan, todos los hombres son horribles. Se están viendo eso, es polaridades. Claro. Yo no veía Yo eso. pienso, yo pensaría que esto es transitorio. Yo creo que es una crisis incómoda, terrible que estamos enfrentando y de la que saldremos como sociedad fortalecidos. Ojalá que sí. Pero la crisis sola, sin esfuerzo, no sirve de nada. O sea, uno tiene que hacer el esfuerzo por cambiar esto y por reconocer lo que está mal. O sea, el día que yo tengo un adolescente de 17 años, es mi único hijo. Cuando él nació yo tenía 47 años. Fui padre soltero un montón de años y me decían, Alan, ¿tú eres papá y mamá? Yo les decía, no, yo soy papá y abuelo. Yo mamá no. Yo no soy mujer, no tengo idea de lo que se siente ser mujer, yo no tengo tetas, yo no sé qué es ser mujer. No pretendo saberlo porque es neurosis. Yo soy un varón y lo voy a educar como un varón educa. Pero tengo la ventaja de ser viejo, entonces he vivido un montón de cosas. No fui un padre joven. Entonces, a mi hijo le tocaron las dificultades de la familia monoparental y crisis económicas y de todo tipo, pero hoy que estoy en una pareja funcional desde hace 4 años, aunque no es su mamá, ni la ve como su mamá, ni tiene una relación similar, la estabilidad que eso trajo a nuestras vidas no lo compensas con 100 años de terapia. Si él me dijera, yo voy a ser un macho alfa y quiero una mujer sumisa, le doy 2 cachetadas y un coscorrón y lo pongo a leer sobre neurociencias. Y le digo, a ver, ¿en qué experimento social que se haya hecho en la historia de la humanidad eso ha dado una sociedad digna donde se pueda vivir a gusto? Jamás ha pasado eso. Las polarizaciones han creado sufrimientos que no se pueden medir en ninguna escala. Millones de muertos, millones de niños desprotegidos han creado estos estados, estos experimentos sociales divididos, todo mundo sin acuerdos. No funciona. Hay evidencias inagotables de que esto es así. Yo tengo la esperanza de que vamos a salir fortalecidos de esto. No sé si me va a tocar verlo, pero la manera en que yo hablo con mi hijo, yo trabajo con muchos jóvenes en mi trabajo como terapeuta. Eh,
quizás estemos sembrando pequeñas semillas de muchachos que van a lograr trascender esto, porque muchos de ellos no les gusta, no les gusta, no les gusta estos mandatos de ser macho alfa, de ser hembra empoderada, de no lo sienten natural. Eh, y creo que viene ya una generación de jóvenes muy jóvenes que ya tienen en la mente una visión diferente. Ojalá no me equivoque. A ver No, qué sí, pasa. siempre uno va conociendo también jóvenes que son más sensibles y que no tienen ningún problema en decir, a ver, soy un hombre, pero soy sensible y si tengo que Claro, llorar, pues lloro. Y nada, y afrontar después lo que venga y no pasa nada. Que es sí, verdad que cada vez se va viendo eso más y es bonito también. Así que hay esperanza. yo Y a ver. siempre. Y bueno, ya mi última pregunta, que me parece muy importante y además con todo lo que estamos hablando más, porque esos machos alfas al final lo que uno piensa es que tienen unos problemas de autoestima terribles si no pueden estar a la altura de una igual, pues lo que piensas es que muy bien no te tienes que sentir contigo mismo. Entonces lo relaciono y mi pregunta es, ¿qué consejo le darías a la gente para que trabajara ese amor propio, ¿no? Esa autoestima. Porque mientras tanto, mientras tienes ese problema, todo lo que te den va a un pozo sin fondo, porque eso es un vacío que no se va a llenar hasta que lo llenes tú, claro. Sí. Eh, en las redes sociales lees con mucha frecuencia una máxima falaz que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, ámate a ti mismo para poder dar a los demás. Y parece cierto, pero es un sofisma. Porque si tú te desprecias, porque te entrenaron desde niño, eres un tonto, no sirves para nada, porque no eres como tu hermana, mira a tu prima y así tiene éxito, no anda con esa falda que parece piruga, todo eso que recibimos de información. Y si no tenemos autoestima es porque tenemos un discurso interno de autoodio. Entonces, yo no sirvo para nada. ¿De dónde vas a sacar? ¿De la nada va a llegarte el amor propio nada más porque tú quieres? Pues Claro. claramente no. Entonces, parecería que si no te lo puedes dar a ti mismo, no se lo puedes dar a los demás, estás condenado ya al fracaso de entrada. Nunca vas a poder amar. Yo propongo la entrada por el lado exactamente opuesto. ¿Quieres tener amor propio? Empieza por amar a los demás. Empieza por dar servicio. Empieza por acercarte a las personas que te necesitan. Empieza a donar tu tiempo. Empieza a acercarte con una buena palabra a las personas con las que hablas mal porque te sientes mal de ti mismo. Cosas que te hagan sentir orgulloso de ti mismo. Y la vida te va a devolver ese amor. Qué Y entonces interesante. vas a poder amarte. Porque en los ojos de gratitud de la gente que ayudaste vas a decir, sí soy valioso, aporto al mundo, por lo tanto valgo. No vales nada más por haber nacido. Eso en cierto sentido sí, pero en la sociedad no. En la sociedad uno vale por lo que hace y es reconocido por sus actos. Si tú tienes baja autoestima y te propones ser útil a los demás, eso se quita muy rápido. Y yo soy Interesante. testigo de eso porque es mi recomendación terapéutica. Es que yo pienso muy mal de mí mismo. Vete a hacer servicio a un orfanato. Vete a contarle cuentos a los niños que no tienen papá ni mamá. Un rato convive con ellos. Vete a pasear perros de los viejitos que no pueden salir a caminar. Vete al mercado y a una señora que esté cargando un bulto pesado, ayúdala. Y cuando te dé las gracias, deja entrar esa sensación en ti y se te va a quitar la falta de autoestima en un mes de estar en el servicio. Porque los humanos amamos ser útiles. Nos da enorme dicha tener un propósito de vida, tener un sentido, sentirnos apreciados y reconocidos por nuestros actos. Acomete actos de bondad. ¿No tienes autoestima? Pues aunque no tengas, ama a los demás y ve qué pasa. No lo uses como pretexto para encerrarte en una concha de autodesprecio donde vas a rumiar pensamientos autodestructivos todo el día y vas a ser un obstáculo para el crecimiento de la sociedad que todos soñamos. Vuélvete cómplice de la solución. Si el problema es la falta de amor, pues ama. Es bastante sencillo, ¿no? Sal y ayuda y verás que la autoestima no es un problema. Nunca ha sido.
Esta falta de autoestima, estas creencias autodestructivas que tenemos muchas veces nos vuelven egoístas. Sí. Y el egoísmo produce estos estados depresivos de inutilidad, de falta de sentido de vida. Porque los objetos que nosotros amamos, porque nos identificamos con ellos y los amamos, no nos aman de regreso. A tu BMW no le importa un pito lo que te pase a ti. Nada le interesa, no tiene capacidad de gestionar emociones. Cuando te sientas solo, no te puede acariciar. Pero una persona a la que ayudaste sí puede. Decirte, hey, tú me ayudaste, ahora yo te doy la mano a ti. Esa reciprocidad nos va a levantar de esta falta de autoestima, de esta falta de amor propio, y liberar de estos mensajes, de decir, eres un inútil, no sirves para nada, e hiciste la diferencia en la vida de alguien, ya es una contradicción, porque entonces ya serviste para algo. Ya no puedes decirte tú en tu cabeza, no sirvo para nada. Serví para eso. Serví para alegrar la noche de unos niños a los que les conté una historia linda y les dije que eran valiosos cuando nadie se los dice. Eso ya. No puedes decirte, no sirvo, pues ya serviste. Entonces ya esa contradicción no la puedes tener. Yo Es creo que así es como se maravilloso. sale de ahí. Me parece un consejo maravilloso. Me ha encantado, de verdad, de verdad. Y me lo Gracias. anoto. Maravilloso. Pues bueno, ya para terminar, si hay algún mensaje que tú de manera particular te gustaría transmitir a la audiencia, yo me doy por servida. Me, pues quiero decirle a tu audiencia que son afortunados de estar en contacto contigo. Has hecho una entrevista profunda y maravillosa y no te dio miedo entrar en los temas que hoy son difíciles. Y eso Gracias. me, eh, me hace sentir una enorme gratitud contigo, porque sí hay que abordar los temas que son difíciles. Y el consejo que diría es, haz el más esfuerzo más grande que puedas para distinguir lo que es real de lo que te imaginas. Y actúa a partir de ese conocimiento. Y vuélvete una autodidacta de la vida. Deja que la vida sea tu maestra. Eso diría. Sal a vivir y aprende. Maravilloso. Wow. Esta entrevista voy a tener que verla de nuevo. Eh, la verdad es que es muy profundo, ciertamente lo que hemos mencionado aquí. Y lo bueno, lo que me parece muy bonito de esta entrevista es que cualquier ser humano, porque es que aquí estamos hablando de las emociones que tenemos todos, o de las dudas, de las experiencias que cualquier persona puede tener. O sea que es válida para todo el mundo. Y comenta, desde el respeto, siempre es bueno comentar, que así nos enriquecemos. Sí, Pues, Bala, muchísimas gracias. Ya doy por finalizada la entrevista y en cuanto a ustedes, un abrazo y hasta pronto. gracias. Un saludo a tu familia desde mi familia, acá desde el otro continente, que es el mismo. Sin duda. Igualmente. Hasta Chao. luego. Gracias.